Hoy es noticia en PMX TV, entrevista exclusiva con el economista José Rosso, con quien estaremos conversando sobre la situación económica que presenta actualmente el Estado Táchira. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Mayerín. José, en cuanto a la situación que presenta actualmente el Táchira debido a los diferentes factores como lo que es el desabastecimiento, el contrabando, ¿cuál consideras tú que sean las causas de este problema? Bueno, sin duda alguna que la causa es el modelo, ¿no? El modelo económico que el gobierno pretende implementar en Venezuela, que está fuera de la Constitución Nacional. Hay que recordar que el difunto presidente Chávez en el año 2007, en cadena de radio y televisión, sentenció que había que partirle el espinazo a la empresa privada venezolana y se inició un proceso de confiscación de empresas y de tierras productivas. Han expropiado más de 1000 empresas en el país y más de 6 millones de hectáreas de tierras productivas. Y hoy vemos el resultado, la escasez, la desinversión privada. Hay que recordar que este país, desde el punto de vista económico, para poderlo reconstruir, tiene que haber inversión pública e inversión privada. La inversión pública y privada debe estar alrededor de unos 16.000 millones de dólares, tanto del sector público como privado, por 5 años consecutivos para poder recuperar el daño que se le ha causado pues a la economía venezolana. Entonces, el problema que tenemos, la causa causal de todo esto, es un modelo que es totalmente contrario a lo que establece la Constitución. Y en ese caso, ¿cuáles serían las soluciones para mejorar esta problemática que se viene presentando? Bueno, mire, importante esa pregunta. Mire, vayámonos aquí a lo que dice brevemente la Constitución de la República en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo económico que debe desarrollarse en Venezuela. Para que los televidentes, tanto nacionales como internacionales, tengan una ligera idea. Mire, del sistema socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 299. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Ahí está la clave. Si nosotros aplicáramos solamente lo que dice el artículo 299, seguros estamos que no tendríamos esto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Todo lo contrario, donde lo único que hace a través de las cadenas de radio y televisión es insultar a los empresarios, a los pocos que quedan, porque hay que recordarle también a la audiencia que en Venezuela ha cerrado más de 4.000 empresas en los últimos años. El gobierno regional el pasado mes de enero anunció la creación de la zona económica especial en la frontera. ¿Considera usted que esto sería como una medida para impulsar el comercio en los municipios fronterizos? Pues esta es una medida populista. Hay que recordar que los sistemas totalitarios se caracterizan por ser altamente populistas, donde buscan prácticamente endiosar al Estado y someter a una población a depender de lo que anuncie o diga que va a hacer el Estado, el gobierno. Las zonas económicas especiales no se decretan, se construyen. O sea, primero hay que construir una zona, dotarla de los mejores servicios que puedan haber, para luego sí poderla sacarla, ofertar para que venga la inversión o la inversión que está allí se repotencie. Por ejemplo, el gobierno está hablando de una zona económica especial para la frontera, en San Antonio Ureña, pero resulta que en la frontera, un ejemplo, Ureña, el municipio Pedro María Ureña, hay comunidades que tienen más de 2 meses sin que no les llegue una gota de agua potable, ¿verdad? O sea, no se ha solucionado el problema del agua. Ureña, que es una zona industrial, no tiene ni una medicatura. Es más, las mujeres en Ureña tienen que ir a tener sus hijos en San Antonio del Táchira. Es decir, en los últimos años no ha nacido ningún ureñense, porque no hay ni siquiera una maternidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar de una zona económica especial si no tenemos garantizada lo que es la asistencia médica primaria, la vialidad?
no tenemos infraestructura de energía eléctrica, agua, gas industrial, gas doméstico, las vías, las comunicaciones. Prácticamente la frontera está quedando pues a la deriva en este proceso de integración. Nosotros, por ejemplo, en lo particular, yo hablo de integración, pero no hablo de integración para Colombia. Nosotros hablamos de una integración nacional, donde vamos a poder desarrollar políticas que permitan integrar la periferia, la frontera hacia el centro. ¿Cómo vamos a acercar a estos empresarios que están produciendo en la frontera? ¿Cómo vamos a acercar sus productos a la capital del Táchira y a la capital de las principales ciudades del país? Porque están quedando de ventaja, porque cada vez es mucho más costoso en cuanto a fletes traer un producto producido en Ureña, competir con ese mismo producto que quizás se está produciendo en Valencia o en Barquisimeto o aquí mismo en San Cristóbal. Entonces, bienvenida la intención que tiene el gobierno de crear en un papel una zona económica, pero primero hay que dotarla y hay que fortalecerla con todos estos elementos que permitan verdaderamente ofertarla y que vayan verdaderamente a repotenciar el dinamismo fronterizo. En los últimos días se ha creado bastantes matrices de opinión en cuanto a las nuevas medidas del CENCOEX. ¿Por qué considera que el gobierno está tomando estas acciones a nivel nacional? Bueno, mire, muy importante esa pregunta, ¿no? Una de las cosas que lo debemos tener claro, el gobierno, todas estas medidas económicas y cambiarias y fiscales que ha creado el gobierno, no buscan verdaderamente una estabilidad ni el crecimiento de la economía. Lo que buscan es controlar al ciudadano, o sea, limitarle las libertades económicas a los ciudadanos, porque, vuelvo y repito lo que decía al principio, el problema es un modelo. Aquí se está tratando de implementar un modelo caduco y degenerado, un modelo socialista, comunista, que ya sabemos lo que ha ocurrido en otros países que se ha pretendido aplicar estos modelos, que busca es la igualdad pero hacia abajo, es decir, empobrecer la población. Y en ese proceso de empobrecer la población, pues las políticas son contrarias a que los empresarios surjan. ¿Por qué este tipo de gobiernos buscan destruir la empresa privada? Porque buscan destruir el empleo. ¿Y por qué buscan destruir el empleo? Porque es que el empleo digno libera al ser humano. ¿Ve? Es decir, una persona con un buen trabajo, con un buen empleo, se libera. Porque como nos decían nuestros viejos, mijo o mija, estudie, trabaje para que usted tenga lo que usted necesita y no dependa de nadie, y usted pueda generar lo que usted necesita, crezca, ¿verdad? Bueno, a esos sistemas no les conviene. Entonces aplican todos estos modelos de controles, entre eso el control de cambio, que ya está haciendo estragos dentro del gobierno, y lo siguen manteniendo ahí por dos razones. Primero, por la corrupción. Quienes se oponen a que se levante el control de cambio es la corrupción, son los que se nutren de ello. A la vista está que el propio ministro Giordani, recién hace unos años, hace más de un año, le anunció al país sin ningún desparpajo que se habían robado cerca de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares en un año, lo dijo él. Y luego las cuentas que han encontrado en bancos de Suiza con cuentas secretas cercanas a los 12.000 millones de dólares. Y luego las cuentas que han encontrado en Andorra por cerca de 4.500 millones de dólares. Entonces ahí tenemos cerca de 50.000 millones de dólares en un 2x3. Lo que se está viendo. ¿Cómo se ha generado eso? Eso lo generan los controles del llamado control de cambio. Entonces el control de cambio lo que hace es favorecer a la corrupción y favorecer, entre comillas, a una intención política. Entonces el sistema cambiario pues tiene que llegar a su fin, que es lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo ahorita. Esto es como una bomba de aire, ¿no? Le van inflando hasta que va a estallar, va a explotar, y eso es lo que va a ocurrir con el sistema cambiario en Venezuela, porque es indetenible y va a llegar a un momento donde les va a estallar en las manos, con las consecuencias pues que pueden venir, como es el hecho de que cada vez que se va agudizando más la escasez en Venezuela, porque no solamente es de alimentos. Recientemente la Federación de Farmacéutica Venezolana anunció que la escasez de medicinas está rondando el 70%, solamente de medicinas, sin ir a calificar ya la escasez que hay en
repuestos, en lámparas, en implementos que se necesitan para allí. Y en alimentos, bueno, el alimento ya está rondando el 95% en los rubros principales de la cesta básica. En ese caso usted me nombra que el control cambiario. Algunos analistas han propuesto que se debe dolarizar la economía venezolana para mejorar y apoyar el aparato productivo. ¿Considera usted que esta medida sea la solución para el problema que presenta el país? Pues podría ser un elemento que podría ayudar. Nosotros estuvimos a punto de ir a la dolarización de nuestra moneda en la década de los 90. Digo nosotros porque yo participé en los gremios, en conversaciones, y estuvimos a punto. Estuvimos a punto cuando se dio la globalización de la economía, que los países tomaron precauciones y medidas para protegerse. Ocurrió, los únicos países que en esa época lo decidieron fue Ecuador, que actualmente, y eso le ha permitido a ellos cubrir su economía, protegerla, y vemos que es un país que está en mejores condiciones al menos que Venezuela, El Salvador y Panamá. No se dio porque las fuerzas políticas en el Congreso en ese entonces pues no apoyaron esta iniciativa que se había hecho en esa época. Eran otros momentos, eran otros tiempos. La economía en la década del 90, del 93-98, que fue el último gobierno democrático, venía en crecimiento. Las exportaciones no tradicionales alcanzaban un 36%. Nosotros exportábamos sorgo, exportábamos maíz, blanco, amarillo, exportábamos arroz, por poner unos nombres emblemáticos que hoy en día se importan para el consumo personal. O sea, había sobreproducción de esos rubros emblemáticos. Hoy en día las exportaciones no tradicionales escasamente son el 6 o 4%, es decir, estamos importando casi el 100%. Bueno, entonces esa ha sido una premisa que hay, pero actualmente con el modelo que hay no sería aceptado por una razón. Cuando se dolariza la economía en un país, quien pierde, entre comillas, son los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana con los bancos centrales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? El gobierno, para cubrir su déficit que tiene en bolívares, pues llama al Banco Central de Venezuela, que es un apéndice del partido de gobierno, porque le quitaron la autonomía, y entonces pone al Banco Central de Venezuela a imprimir dinero inorgánico, activan la máquina de hacer billetes, eso lo lanzan a la calle, y eso es una de las causas del alto costo de la vida, de la inflación que tenemos en el país. O sea que el mayor generador de miseria y pobreza vía devaluación y vía inflación es el gobierno, por aplicar ese tipo de políticas que son contrarias pues al progreso y al desarrollo. Entonces esa herramienta de llegar a tomar como patrona al dólar, pues sería una medida, pero que no podría aplicarse en este momento porque el sistema económico que está allí no permitiría, y el sistema político que está allí pues sería contrario a este planteamiento. Quizás en un nuevo gobierno con una visión mucho más amplia de lo que es la necesidad que tiene el país para estabilizarlo, pudiese nuevamente analizarse. Bien, estas eran parte de las declaraciones del economista José Rosso. Para ustedes, Mayerlin Villanueva, nos vemos en una próxima oportunidad.